es importantísimo que cada uno de nosotros, tanto en el gremio como en la población en general, conozcan un poco más de lo que el tabaco produce sobre sus estructuras dentales y cómo poder identificar cada una de esas alteraciones que podemos tener. En el entendido que la odontología puede intervenir en estos aspectos para ayudar a estos pacientes a abandonar el consumo del tabaco. Un gran saludo a todos nuestros amigos, aquellas personas que nos escuchan y nos siguen. Me encuentro en otro episodio de Con la Plana Bologna Podcast. En este momento tengo el honor y el gusto de tener como invitada a mi queridísima doctora Xiomara Jiménez. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, primero, para mí es un honor contar con su amistad, pero es que la doctora Xiomara es como un buque insignia de la periodoncia en nuestro gremio y en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino también ha traspasado fronteras. La doctora pues es profesora de la Universidad Central de Venezuela, posgraduada en periodoncia de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en implantes, periodoncia, tabaquismo, doctorado. Ha sido profesora titular, ha llevado cargos importantísimos, directivos en diferentes sociedades científicas, de la Sociedad de Periodoncia también, y la Federación Iberoamericana de Periodoncia. Bueno, es que podríamos estar la mitad del podcast hablando del currículum de la doctora, pero realmente el tema que traemos hoy, que creo que es un tema de muchísimo interés para todo, o sea, para el público en general y también para los profesionales, es una de las fortalezas de la doctora y es tabaquismo. Así es. Entonces, bueno, siempre la Plana Bologna busca encontrar un link entre los temas que traemos para nuestra audiencia y que también tengan cierta conexión con lo que es nuestra práctica diaria y con nuestra gestión. Entonces, bueno, mi doctora, cuéntenos un poquito de ese impacto del tabaquismo en la cavidad bucal que tanto nos preocupa para que nuestra audiencia se entere. Bueno, en primer lugar, pues feliz de estar aquí contigo y con Rafael. De verdad, ustedes son unos profesionales que admiramos mucho, que han hecho una trayectoria y un camino impecable. Amén. Aquí en Venezuela, en nuestro país, con una odontología de altísima calidad. Gracias, y bueno, amén. Siempre poniendo todo el amor y todo el cariño para todos los pacientes que atienden, ¿no? Son una referencia muy importante también en nuestro país. De esta manera, nosotros vamos a hablar hoy, me encanta conversar sobre este tema de tabaquismo, que es un poco lo que he transitado durante pues algunos años y que tiene tanta relación con la odontología, con la cavidad bucal y con todo su entorno a nivel de todos los tejidos. Indiscutiblemente el tabaquismo se manifiesta y todo el mundo lo conoce como tal a través de enfermedades muy importantes en todo el organismo, fundamentalmente el cáncer. Claro. Entonces todos los pacientes le tienen temor al tabaco producto de que me voy a morir de algún cáncer. Pero a nivel de la cavidad bucal, antes de llegar a ese cáncer o antes de llegar a esas enfermedades, podemos encontrar un alto impacto sobre nuestros tejidos. En primer lugar, sobre los tejidos de la periodoncia, que es la encía, el hueso, todo lo que rodea los implantes dentales, que son también esos tejidos blandos. También podemos encontrar cáncer bucal en boca, a nivel de lengua, a nivel de carrillos, a nivel de labios. Entonces, partiendo de allí, nosotros tenemos que entrar en la odontología, en el mundo del tabaquismo, conocer lo que puede suceder en cada una de esas estructuras, porque también si nosotros vamos a tener alteraciones con el hecho de fumar, con el hecho de consumir tabaco, vamos a tener alteraciones en los tejidos, ¿de qué vale la estética? Claro. Si eso es lo que finalmente quiero. Por supuesto. Entonces es importantísimo que cada uno de nosotros, tanto en el gremio como en la población en general, conozcan un poco más de lo que el tabaco produce sobre sus estructuras dentales y cómo poder identificar cada una de esas alteraciones que podemos tener.
en el entendido que la odontología puede intervenir en estos aspectos para ayudar a estos pacientes a abandonar el consumo del tabaco. Pero lo principal es que podamos motivar al gremio, motivar a la población en general a identificar todo lo que puede pasar en su cavidad bucal con el consumo del tabaco. Claro, porque a veces es confuso. Los profesionales de otras áreas de la odontología a veces cometen el error de focalizarse en ver únicamente a lo que van, y eso pues es un error garrafal. Siempre nosotros lo hablamos y Rafael, bueno, nos ha formado a todos bajo esa estructura de que nosotros no estamos viendo una cavidad, estamos viendo a un paciente, a un entorno, y a veces, sobre todo los profesionales más jóvenes, les es difícil identificar si es cierto, si es bien cierto que aprendimos en la universidad la normalidad de las estructuras periodontales, de las estructuras de soporte, pero a veces las condiciones que generan el hábito del tabaquismo genera como algunos patrones confusos que yo creo que sobre todo a los profesionales más jóvenes les cuesta un poquito identificar. Entonces es importante... Sí. Es importante conocerlo. Nosotros, lamentablemente, durante tantos años de la odontología, nosotros en la Universidad Central, como sabes, tenemos 80 años de trabajo en la facultad. Y ahí, durante esos 80 años, no es sino hasta hace pocos años, 5 años, donde empezamos a modificar el currículum de nuestros estudiantes, porque tenemos que formar a los profesionales. No te formaron a ti, no me formaron a mí, no formaron a muchos de los que escuchan todos estos consejos que podemos dar. Entonces tenemos que actuar en las nuevas generaciones. Y por eso, aprovechando mi condición de coordinadora académica de la facultad, mi formación en tabaquismo, pues bueno, fui incorporando algunos elementos que tuvieran que ver con el currículum de estudio en farmacología, en medicina interna, en periodoncia, en cirugía, y así pues a ir ampliando un poco todo lo que esto implica. No solamente para conocer las manifestaciones, sino para ver el abordaje que podemos tener con los pacientes. Y logramos fundar un centro de atención a pacientes fumadores. ¡Qué bueno! Sí, señor. ¡Qué bueno! Que bueno, está a la disposición una vez que quiera, cualquiera puede referir un paciente para ser tratado, un paciente fumador para ser tratado allí y ayudarlo al abandono del tabaco. No, buenísimo, buenísimo. Porque además, vamos a aclararnos un poquito. El cigarro, el tabaco, otro tipo de humos, o sea, al final todos nos dan las mismas manifestaciones, todos nos generan el mismo daño, la frecuencia, ¿cómo lo van abordando según el paciente que les llega? Fíjate qué importante esa pregunta, porque no es solamente el cigarrillo común, la cajetilla del cigarrillo, el cigarrillo que todos conocemos, que compramos en cualquier kiosquito, ¿sí? Es también el cigarrillo electrónico, que hoy por hoy tenemos mucha utilización del cigarrillo como un elemento para que la persona deje de fumar. Totalmente. Resulta que ese cigarrillo electrónico tiene nicotina dentro también, tiene otras sustancias como mentol, como timol, que producen daños celulares en la cavidad bucal. Daños importantísimos que constituyen un factor de riesgo para el padecimiento de todas esas enfermedades. Una muerte celular en todas las estructuras que rodean a estos dientes. ¿Y sabes lo más grave de todo esto? Que desde los 8 años se está utilizando el cigarrillo electrónico. Increíble, sí. 8 años de edad. Y los papás no se dan cuenta porque es como un bolígrafo que tienen y creen que es algo que no les va a provocar ningún daño. Así mismo pasa con la pipa de agua, con el narguile. Ajá. Entonces se transmite la pipa de agua, y aquí en el país se ha convertido, bueno, no ahora, pero hasta hace poco pues teníamos en centros de reunión, en distintos sitios de Caracas, se reunían un grupo de jóvenes bajo una pipa de agua, pasándose la boquilla de uno al otro. Y ahora con el COVID, o sea, error tras error. Error tras error, que es una transmisión de todos esos gérmenes. Como sabemos que el SARS-CoV-2 lo tenemos en la cavidad bucal y está en las glándulas salivales y en la lengua, y se pasan las boquillas de uno detrás otro. También el cigarrillo masticable,
En Venezuela tenemos el chimón. Sí, el chimón, claro. Y en los países latinoamericanos existe mucho el cigarrillo masticable. También produce los mismos daños. Todo es contenido de nicotina. Igual el habano, el tabaco como tal, que empezó su fabricación en Cuba fundamentalmente, ¿no? Latinoamérica tiene una gran producción de tabaco. Y esas hojas de tabaco tan hermosas, todas esas plantaciones, Brasil en Latinoamérica es el principal productor de tabaco. Entonces, el tabaco en todas sus formas va a ocasionar daños sobre el organismo y daños sobre la cavidad bucal. Locales, o sea, focalizados en la cavidad bucal. Así es. Pero no solamente es el daño al paciente fumador, porque un paciente fumador va a generar en el ambiente un humo que se llama humo de tabaco ambiental. Y los que no somos fumadores y estamos rodeados de personas fumadoras, ese humo es el humo de segunda mano y nos convertimos en fumadores pasivos. Y el humo de tabaco ambiental, que es el que sale de una corriente secundaria del tabaco, va a producir en el no fumador 3 veces más daño que el que produce la corriente directa que el paciente se fuma. Madre mía. Porque tiene más productos tóxicos de la combustión. De la combustión, claro. El cigarrillo está envuelto, el tabaco está envuelto en un papelito que está adherido a través de una cola de zapatero. Esa cola se va consumiendo con la candela, que es el producto de la combustión, más toda la cantidad de productos tóxicos y carcinogénicos que tiene el tabaco adentro, pues va produciendo dentro del ambiente una cantidad de toxinas que van contaminando a cualquiera que está alrededor. Sí, por eso muchas personas a veces dicen, no, bueno, yo nunca he fumado, y de repente desarrollan enfermedades asociadas al tabaco, y es que han sido fumadores, como decíamos en una época, pasivos. Pasivos. Fumadores pasivos, porque bueno, siempre han estado de repente en contacto con personas que fumaban. Y esos fumadores pasivos tienen lesiones a nivel de cavidad bucal. Tienen riesgos también, claro, para mayor riesgo para enfermedades periodontales, para enfermedades perimplantares, para cáncer bucal, para alteraciones de sus tejidos. Y una pregunta, porque entiendo que el tabaco per se, ya lo has dicho, pues tiene tantas sustancias nocivas, pero también el tema de temperatura, ¿no? Y aquí viene un poquito también ese hábito, como aquí decimos candela para adentro, no sé cómo se dice, de fumar en otros países, pero de fumar con la candela hacia adentro. Entonces, sí, eso también trae Eso trae otros daños. Otros daños, ¿no? Porque el fumar con la candela hacia afuera, como debe ser lo normal, se ocasiona igual un aumento de la temperatura a nivel de la cavidad bucal. Ese aumento de temperatura dentro de la boca hace que las bacterias que están allí se multipliquen mucho más y sean bacterias más negativas, porque vamos a tener mayor volumen de bacterias. Pero si yo consumo a nivel de la candela hacia adentro, invirtiendo el cigarrillo para que esté dentro de la cavidad bucal, eso va a producir en el paciente pues un mayor daño, porque está la candela directamente relacionada. El calor va a ser mucho más concentrado y podemos tener lesiones a nivel de paladar, a nivel de lengua, a nivel de carrillo, importantísimas en el momento que esto va generando las alteraciones de muerte celular alrededor de estos tejidos. Es muy dañino, pues tienen un daño doble aquellas personas que tienen esta costumbre, que generalmente en Venezuela ocurren personas de poco nivel educativo, en el interior del país, en zonas más campestres, sí, que tienen, bueno, poco conocimiento de lo que son todos los daños que pueden percibir con este hábito. Hoy en día sabemos que se habla de tabaquismo como una enfermedad y no de hábito de fumar. ¿Qué ha llevado a ese término? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Y qué realmente es la diferencia entre una terminología y otra, conceptualmente, para entender un poquitico más en detalle, más profesional? Aún seguimos hablando del hábito de fumar. Y el concepto pues tiene tantos años en el mundo que es difícil que de una vez podamos hacer el cambio de concepto. Pero desde el año 2004
la Organización Mundial de la Salud establece al tabaquismo como una enfermedad. Es una enfermedad adictiva, una enfermedad contagiosa, una enfermedad de difícil manejo y una enfermedad crónica. ¿Por qué es una enfermedad adictiva? Porque hoy en día sabemos que la nicotina va a llegar a la porción del cerebro en 20 segundos, apenas aspiramos el cigarrillo, la nicotina sube al cerebro, allí hay unos receptores que se llaman receptores nicotínicos que van a atrapar la molécula de nicotina, producen un impulso nervioso hacia la zona anterior del cerebro y se libera una sustancia que es un neurotransmisor que todos tenemos en el organismo que se llama dopamina. La dopamina está en el centro de las emociones, de las gratificaciones. Entonces, cuando el paciente fuma, por eso la mayoría de los pacientes que vemos o de las personas que vemos que fuman y le preguntamos a un amigo, a un compañero, a la persona que tú conozcas, ¿por qué fuma? Generalmente va a decir porque me siento bien. Nadie fuma porque se siente mal, ¿no? Exacto, le da una sensación de placer. Exacto. Entonces, dado esa sensación, el paciente siempre continúa fumando, pero igualito el chocolate, por ejemplo, produce también satisfacción y liberación de dopamina. Lo que pasa es que en el cigarrillo las personas se van enganchando con eso. Entonces, cada vez que disminuye el nivel de dopamina en el cerebro, él se automedica volviendo a tener el consumo del cigarro. Y así va aumentando el consumo y por ende sabemos hoy en día que eso produce una enfermedad adictiva. Vamos entonces a definirla como ello, enfermedad adictiva. ¿Por qué es una enfermedad contagiosa? Porque generalmente comienza en la adolescencia entre los compañeros de estudios que van aprendiendo el uso de estas sustancias y van probando y van cayendo. Es un contagio social. ¿Por qué es una enfermedad crónica? Porque produce daños a largo plazo. En la medida que vamos avanzando en edad, son en los años cuando se va a ver los daños. ¿Y por qué es una enfermedad, además, que es de difícil manejo? Porque tiene una dependencia. Claro. Entonces, nosotros como profesionales de la odontología debemos conocer que siendo una enfermedad adictiva, nosotros no es suficiente decirle al paciente, usted tiene que dejar de fumar. Claro. Porque él quiere hacerlo. Casi todos los pacientes fumadores, yo sé que quieren dejar de fumar, pero es difícil poder hacerlo y en algunos casos necesitan la ayuda de un profesional. Claro. Pero el hábito sigue. ¿Cuál es el hábito? La costumbre. Yo soy fumador y yo como fumador sé que tengo los cigarrillos en mi bolsillo, en mi mesa de noche, en la guantera de mi carro, y esa es la costumbre. Yo como fumador sé que me fumo el cigarrillo en la mañana, cuando me levanto, prendo la cafetera, me sirvo el café, mientras tanto prendo el cigarro y lo acompaño. Y así vamos haciendo el hábito. El hábito, sí. ¿Okay? Entonces, el hábito no es fumar. El hábito es el comportamiento, el gestual. Es el comportamiento que tengo como fumador. Claro. Por eso anteriormente se llamaba el hábito de fumar, pero el fumar hoy es una enfermedad y el hábito es la costumbre que tengo. Y bueno, y de allí el conocimiento pues de la ciencia en todos los aspectos que también nos va llevando a esto, ¿no? Pero sí tenemos como un arraigo de hablar del hábito de fumar o del hábito del tabaco. Sí, yo soy una hija de un fumador de toda la vida. ¿Ah, sí? Sí, y la verdad es que era un ritual. Era un ritual. Su café, su cigarro. Cuando lo dejó, mira, le costó. Pero bueno, gracias a Dios lo pude dejar. Pero he sido hija de un fumador. Conoces muy bien lo que es la vida de un fumador. Totalmente. Conoces la vida de un fumador. Sí. En mi casa, mi padre era un fumador social. Cuando tenía una partida de dominó o una reunión familiar, allí era que fumaba, pero 3 cajetillas podían fumarse en toda una noche. Entonces, ¿ese verdaderamente es un fumador social? No. Cuando pasas todo un mes sin fumar y de repente fumas se desquita. Ahora, Ahora, volviendo un poco al tema del tabaquismo como una enfermedad, ¿cuáles son las herramientas que tenemos hoy en día como profesionales que van más allá? Porque hoy en día hay medicaciones que ayudan, deben haber estrategias orientadas profesionalmente para dar apoyo a estos pacientes, más allá de decirles, porque es lo típico, un paciente acude a nosotros
y se quiere hacer una cirugía y se quiere hacer una serie de cosas. Y entonces, claro, si uno simplemente le dice, no, pero tienes que dejar de fumar, si no, no te puedo hacer nada. Así. Esa persona así, wow, ni que tenga demasiada fuerza de voluntad. Entonces, ¿a qué pueden aspirar hoy en día esos pacientes que toman conciencia y les gustaría dejar de fumar? Sí, lo principal que nosotros tenemos que hacer como odontólogos, y tenemos que saber que la odontología está involucrada en este proceso. De hecho, las últimas revisiones y las últimas recomendaciones que se dan en el campo de la periodoncia y de la implantología, con una nueva clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias, es que el periodoncista y el odontólogo en general se tiene que involucrar en lo que es la terapia de dejar de fumar. Pero nosotros tenemos que estar convencidos primero. Tenemos que saber que si tenemos un paciente fumador, tenemos que llevarlo a unas terapias para que él pueda abandonar el consumo. Si nosotros no creemos en ello, difícilmente lo vamos a lograr. Entonces, no se trata de que el paciente me diga, yo quiero hacerme este tratamiento, me quiero poner estos implantes, pero yo fumo. Y yo le diga, usted tiene que abandonar el consumo del tabaco, pero yo no quiero dejarlo, entonces no me va a hacer el tratamiento. Entonces, son muchas las estrategias que tenemos que tener, que existen y que podemos utilizar. Lo primero es estar nosotros mismos convencidos de que es una estrategia necesaria, de que es necesario y que forma parte de un tratamiento dentro de la odontología también. Por supuesto, nos tenemos que formar, nos tenemos que preparar. Como te dije anteriormente, hemos hecho cambios a nivel curricular para tener odontólogos que vengan formados un poco más en esto, y que puedan entonces comenzar primero por hacer una historia clínica de fumador. No todo el paciente fumador es igual, no hay una etiqueta de fumador. Yo puedo ser un fumador que fumo menos, que fumo más o que fumo demasiado. Entonces soy fumador con dependencia leve, moderada o severa. De acuerdo a esto y a todas las características, cuando fuma, cuál es el comportamiento, cómo es tu hábito para fumar, el odontólogo preparado y formado va a actuar sobre este paciente dándole recomendaciones primero motivadoras. Le voy a mostrar cuáles son los daños que produce el cigarrillo sobre la salud, en general y a nivel de la cavidad bucal. Pero junto con eso le voy a mostrar cuáles son los beneficios, cómo va a cambiar su vida, cómo van a estar mejor sus implantes, sus coronas, sus tejidos periodontales, toda su cavidad bucal, además de todo su organismo, cuáles son los beneficios que le otorgo. Y luego sobre eso vamos a hacer una terapia que va a ser combinada, una terapia cognitiva conductual de conocimiento y de conducción para modificar el hábito. Si yo tengo mis cigarrillos en la mesita de noche, yo le voy a pedir que usted ya no los tenga en la mesita de noche, sino que los ponga en la mesa que esté más lejos de la mesita. Porque si yo estoy acostado, tengo que levantarme para ir a buscar el cigarrillo. Y así rompo el hábito. Claro. Y luego la parte conductual es esa modificación que vamos a hacer rutinariamente de la propia conducta que el paciente tenía. Junto con eso, pues le vamos a dar una terapia farmacológica de acuerdo a toda la historia clínica que hemos realizado sobre ese paciente, porque bueno, tenemos distintos tipos de terapia que puedan ser utilizadas para cada uno dependiendo de su condición. Diferentes estrategias según, okay. Luego de esto también es importante conocer los espacios donde el paciente fuma. Hay muchos que fuman cuando llegan a su casa, otros que fuman cuando van en el carro camino al trabajo o de regreso al hogar. Entonces vamos a poner normas. Si usted fuma en su casa, busque un área de una ventana donde usted pueda hacer su consumo del tabaco, exhalando el humo hacia el aire, hacia el ambiente. Recortar las horas en las que fuma. Entonces, dependiendo de cada uno, de su comportamiento, de la cantidad de cigarrillos que fuma, nosotros podemos ir modificando esas terapias. Importantísimo que nosotros llevemos un seguimiento de este paciente, semanalmente primero, luego mensualmente, luego trimestralmente, hasta tener un año. El paciente deja de ser fumador cuando tiene un año sin consumir el tabaco.
Entonces, partiendo de allí, nosotros como profesionales de la salud, dentro de lo que es esa salud holística de la que hoy hablamos, el bienestar general del paciente, comienza en la cavidad bucal para continuar en todo su organismo, siendo un paciente y una persona saludable que puede adaptarse a todos los ambientes sociales sin estar aislado como hoy en día lo tenemos. Áreas específicas para fumador. Estamos en una reunión social y hay un fumador y los demás no fumamos. Mira, te me vas para allá, ¿verdad? Sí, que no se sienta execrado de la... Y estos pacientes van reduciendo paulatinamente, espaciando números, el control va a medida que vamos reduciendo cantidades de cigarrillos, me imagino, Podemos por tener día, distintas estrategias. Podemos hacer una técnica que se llama reducir hasta terminar, hasta eliminarlo. Podemos tener otra técnica que significa, hay unas investigaciones de Prochaska y Di Clemente que nos dicen que vamos preparando a la persona para el día cero, que es el día que decida dejar de fumar. Generalmente como promesas de año nuevo, o lo puede hacer el tal día que es mi cumpleaños, o tal día que me voy a casar, o se gradúa mi hija, o va a ser la primera comunión. Distinto ese momento. Entonces se va preparando para ese día cero, y ese día cero es el día de la fiesta. Que es el día drástico, así, ni un cigarrillo. Así es. Qué interesante. Bueno, es bueno saberlo porque hay muchísimas personas en nuestro entorno que quisieran también dejar de fumar y a veces no consiguen el camino, no consiguen la motivación, o de repente tienen la motivación pero el camino no lo consiguen y obviamente es difícil, y saber que tenemos este tipo de estrategias y acompañados de medicación que también ayude, pues siempre es súper importante. Y ya para culminar esta nutriente conversación con mi querida doctora Xiomara Jiménez, ¿qué recomendación nos deja a esos pacientes, a aquellas personas que nos escuchan, no solamente pacientes, sino también profesionales que nos escuchan para de alguna manera poder guiar a estos pacientes? Bueno, la recomendación que daría en primer lugar a los profesionales, a mis colegas, a mis alumnos, a todo el que está involucrado en el gremio de la odontología. El mundo del tabaquismo es un mundo en donde tenemos que involucrarnos. Y si no nos sentimos competentes porque no nos han formado en estas áreas, busquemos los caminos y las personas que pueden hacerlo antes de iniciar nuestro tratamiento odontológico. O combinarlo también con el tratamiento odontológico, combinar el tratamiento para dejar de fumar. Les aseguro que los resultados de cicatrización, los resultados de implantes, los resultados estéticos serán mucho mejores en aquel paciente que abandona el consumo del tabaco al paciente que sigue fumando, porque va a tener más temprano que tarde un fracaso alrededor de sus tejidos. Y a los pacientes que sepan que la odontología es una ciencia de la salud que les permite tener la seguridad de ofrecerles tratamientos adecuados a cada una de sus necesidades. Ustedes saben muy bien que fuman porque se han convertido en pacientes fumadores, pero cada uno de ustedes desea abandonar ese consumo. Los esperamos para que puedan tener una mejor salud y una mejor vida en este planeta. Muchas gracias, Anabel. Ha sido un placer para mí compartir contigo esta tarde. Gracias por esta invitación. No, el placer es mío. Bueno, un honor. Además, siempre hay un aprendizaje en cualquier conversación contigo. Es de verdad una maravilla. Y también, ya como para cerrar, lo digo, es así tal cual, la importancia de formar a nuestro gremio. Rafael siempre cuenta que él en sus inicios no entendía por qué algunas veces el mismo tratamiento era exitoso en un paciente y en otro no, porque en aquella época no había toda la información del tabaquismo que hay hoy en día. Entonces, definitivamente volvemos a lo mismo, la educación es clave para elevar el nivel del gremio y es buenísimo que se esté incorporando, que se haya aprovechado tu gestión en la universidad para incorporar esta formación en las distintas áreas de estudio de nuestra facultad. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. De verdad que una súper nutriente conversación con la doctora Xiomara. Los esperamos en otro episodio de Con la Plana Bologna Podcast y esperamos que les haya gustado esta conversación.